noche Ageo capítulo 1, Ageo capítulo 1, y solo un versículo en capítulo 2 al final del sermón. Y quiero empezar con una pregunta. Me gusta hacer las preguntas porque nos hace pensar de lo que Dios tiene para nuestra vida, buscar la respuesta para nuestra vida actual. ¿Qué tiene que hacer Dios para llamar a tu atención? ¿Por qué Dios tiene que tratar de llamar a nuestra atención? Es posible que hay ciertas áreas en nuestra vida, incluso que todo está bien, incluso que sentimos que todo está feliz, en orden, en paz. Quizás hay áreas en nuestra vida descuidados, áreas donde Dios quiere edificar su iglesia, pero nosotros estamos ignorando este área. Entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿qué tiene que hacer Dios para que fijes en ese área y empieces a edificar la voluntad de Dios en ese área de tu vida? ¿Cuáles eventos tienen que suceder? ¿Cuáles palabras tienes que escuchar? ¿Cuáles sentimientos? ¿Qué tipo de ambiente tienes que pasar por la vida para decir, sabes que tengo que cambiar en este área? Un artículo en 2007 en la Ciudad de México dice, decenas de campesinos mexicanos, desnudos y semidesnudos, hombres y mujeres del estado de Veracruz, que se autodenominan 400 pueblos, protestaron el jueves frente a la estatua de Ángel de la Independencia en el corazón de la Ciudad de México. ¿Cuánto sabe que una protesta así va a llamar la atención de alguien? Yo estaba hablando con Pastor Ted, compartiendo esta historia, y él me dijo, sí, el Pastor Stevens estaba ahí en esa ciudad durante ese tiempo, y tristemente estaba pasando y viendo esas protestas y tenía que cubrir los ojos porque estaba llamando la atención de las personas. Hace poco, las tractormulas y camionetas grandes estaban haciendo protestas en nuestra ciudad y las tiendas empezaron a acabar con la comida. ¿Cuánto sabe que eso llama la atención de las personas? En otras palabras, hay ciertos eventos, ciertas cosas que suceden en países, en familias, en matrimonios, en la vida personal de ciertas personas, para obtener nuestra atención, para llamar para un cambio en la vida de uno. En el texto, Dios está intentando de agarrar la atención de los judíos, sacudir la atención de ellos, para que ellos vean las áreas de sus vidas que fueron abandonados e ignorados. Esta noche tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué tiene que hacer Dios para obtener nuestra atención esta noche? Vamos a leer Ageo capítulo 1, versículos 2 hasta 11 esta noche. La Reina Valera actualizada dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo en que se reedificara la casa del Señor. Vino pues la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿acaso este tiempo de que ustedes habitan en sus casas enmaderadas, mientras que esta casa está en ruinas? Así ha dicho el Señor de los ejércitos, reflexionen acerca de sus caminos. Han sembrado mucho, pero han recogido poco. Comen, pero no se sacian. Beben, pero no quedan satisfechos. Se visten, pero no se abrigan. El jornalero recibe su jornal en bolsa rota. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Reflexionan acerca de sus caminos. Suban al monte, traigan madera
y reedifiquen el templo, yo tendré satisfacción en ello y será honrado, ha dicho el Señor. Pero ustedes buscan mucho y hallan poco, y lo que llevan a casa de un soplo yo lo hago desaparecer. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos. Porque mi casa está en ruinas, mientras que cada uno de ustedes se ocupa de su propia casa. Por eso, por causa de ustedes, los cielos retuvieron la lluvia y la tierra retuvo su fruto. Además, llame la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo trabajo de las manos. Primeramente quiero hablar del enfoque equivocado, porque aquí en nuestra historia el templo está en ruinas. El templo empezaron en construcción, pero se olvidaron de él. Ellos, los judíos, estoy hablando de los judíos, los israelitas encontraron favor abajo de un rey pecador que les dejó ir libre para que puedan empezar a construir y levantar su país. Empezaron a trabajar, empezaron a invertir sus vidas en los campos de Israel. Empezaron también a edificar el templo de Dios en su país, pero empezaron a descuidar, se olvidaron de la obra de Dios en sus vidas. Y déjame decir, igual es la iglesia hoy en día. No estoy hablando específicamente a cualquier persona, pero en general la voluntad de Dios en nuestra iglesia no está cumplida. En construcción de lo que Dios quiere hacer espiritualmente en nuestra presencia, todavía hay mucho que hacer. Todavía hay mucha obra que cumplir, y el fracaso que muchos de nosotros vamos a hacer sirviendo a Dios, vamos a olvidar de la obra de Dios. Vamos a enfocar nuestras propias actividades en lugar de exactamente lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? La iglesia, cuando está ignorada en diferentes aspectos de nuestra vida. Hay un aspecto que Dios está obrando en nuestra vida como cristianos. Dios estaba obrando en los israelitas. Ellos estaban prosperando y creciendo. Igual nosotros fuimos salvos, fuimos liberados del enemigo. Experimentamos una bendición sobrenatural como nunca hemos experimentado en nuestra vida. Hay un dicho en Estados Unidos que dice que se llama suerte del principiante. En otras palabras, persona que primeramente por la primera vez está jugando un juego de mesas y está ganando a los demás. Y eso es lo que pasa con un nuevo converso, cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo y buscamos el perdón para nuestra vida. Jesús empieza a darnos un suerte sobrenatural y Él empieza a orar en nuestra vida, darnos milagros, darnos bendición, sacarnos de las maldiciones donde fuimos atascados en la vida. Experimentamos bendición de nuevo converso. Dios está orando a nuestra vida, pero como muchos cristianos, hay una caída en lo que Dios está haciendo a través de la caída de servir a Dios. Algo empieza a suceder en la vida de una persona cuando entregan su vida a Cristo, tienen un amor ferviente para las cosas de Dios, pero pasa el tiempo y empieza a caer un poco. Pasa el tiempo y se acaba la luna de miel, vamos a decir. Personas, familias empiezan a venir menos a la iglesia. Empiezan a dar menos a la iglesia. Empiezan a buscar a Dios menos en sus vidas. Ya recibieron la bendición, ya recibieron salvación y otras cosas junto con eso. Yo lo he visto vez tras vez en mi vida como cristiano. Después de un tiempo, personas empiezan a relajarse en la iglesia y la construcción del templo
la construcción de la voluntad de Dios en sus vidas se detiene. La pregunta que tengo, varias preguntas que tengo esta noche: ¿dónde está la voluntad de Dios en tu vida? ¿Cuál etapa está? ¿Dónde está funcionando y obrando Dios en tu vida? ¿Está siendo construido la obra de Dios, el templo en tu corazón, en tu dinero? ¿Estás diezmando, estás dando más allá de tus diezmos, confiando en Dios por más, edificando la iglesia como debe ser? ¿En ministerio? ¿Estás invirtiendo tu vida en la iglesia, en el templo de Dios, o todavía estás enfocado en tu propia vida? Cuando fuiste primero tocado por Dios, recuerda de eso. Fuiste encendido como un cohete hacia los cielos, emocionado, feliz, agradecido que Dios te ha salvado. Y empezamos a ignorar la iglesia, ignorar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Muchas personas viven en el pasado, en lo que ellos hicieron para Dios en el pasado. Pero me pregunto, ¿qué estás haciendo hoy en día? ¿Qué estás haciendo con las cosas de Dios? Los judíos empezaron bien, empezaron derechos en el camino que Dios tenía, pero Dios está mirando a Israel y a través de Ageo está diciendo: mira, has entendido lo que yo estaba haciendo en tu vida, ahora no estoy fluyendo como antes. ¿Qué pasa? En la oración, me pregunto cuántos cristianos desde el día de tu salvación estás todavía orando, buscando, consultando a Dios. Dios, ¿qué quieres que yo haga con esta decisión en mi vida? ¿Qué quieres que yo haga con esta relación, este asunto acá, mi familia, cualquier cosa donde hay necesidad? Evangelismo. ¿Cuándo fue la última vez que trajiste a alguien a la iglesia? Que les trajiste aquí con el pensamiento: sabes que estoy edificando la iglesia, quiero crecer la iglesia, quiero crecer la obra de Dios, quiero avanzar lo que Dios está haciendo en mi vida y en la vida de alguien más. En algunas semanas vamos a tener avivamiento aquí y me pregunto: ¿quién estás pensando? Sabes que voy a invitar a esta persona. Esta persona con familia quebrantada, esta persona que está enfermo, esta persona que no conoce los caminos de Dios y está en camino a los infiernos. ¿Qué pasa si yo los traigo al avivamiento y ellos se salvan? Edifico la iglesia, edifico lo que Dios quiere hacer a través de mi vida. Entonces me pregunto, ¿por qué se detiene la construcción del templo? Hay nuevos enfoques. Empezamos a construir nuestro propio hogar, como dice la Escritura. Dios está diciendo: mira, has edificado bastante tu vida personal, pero ¿qué pasa con mi obra? No está equivocado. Dios quiere estas cosas para nuestra vida, pero cuando nos consume, es ahí cuando estamos equivocados. Cuando todo el domingo está consumido con nuestros pasatiempos. Cuando Dios quiere a mover nuestra vida, pero estamos preocupados haciendo plata, o con cierta relación mundana, o con cierta carrera, trabajo, o quizás pecado, todavía queremos que Dios se mueva en nuestra vida. Todavía queremos que Dios está a nuestro favor, que es el enfoque equivocado. Dejamos el templo en mal estado. Apocalipsis 2, 3 hasta 5 dice: además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Aquí Jesús está hablando a la iglesia de Efesio,
Él está diciendo, mira, has hecho bastantes cosas en mi nombre, has hecho grandes cosas, has sufrido, sacrificado para la iglesia. Pero Jesús está diciendo, pero ¿dónde estás hoy? ¿Dónde está tu enfoque? Te estás alejando de tu primer amor, que es la iglesia, mi voluntad para tu vida, lo que yo quiero hacer aquí en la tierra. Entonces, segundamente, quiero hablar de una disrupción divina. Porque a veces cada uno de nosotros, incluso yo estoy incluido en esta lista, necesitamos una disrupción divina en nuestra vida. El asunto es que tenemos un enfoque equivocado. En otras palabras, nuestros recursos, nuestros esfuerzos están yendo a un lugar que está equivocado. Los judíos en nuestra historia estaban enfocados en las comodidades físicos, trigo, uvas, olivos, gracias. Buenas cosas, buenas inversiones sin duda, dados de Dios, bendiciones de los cielos para los israelitas. Pero esto fue su última seguridad. Fundamentalmente, esto fue sabio para el país de Israel, pero algo estaba faltando en sus vidas y era el templo. Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir la voluntad de Dios. Dios nos avance para que podamos avanzar en la voluntad de Dios. Pero esto es la naturaleza humana, que podemos descarrilar nuestra vida, nuestro enfoque de lo que Dios tiene para nosotros. Olvidamos de dónde viene la bendición. Piensan los judíos en 2 Reyes 18:4, dice, quitó los lugares altos, rompió las piedras rituales, cortó los árboles rituales de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta aquel entonces los hijos de Israel le quemaban incienso, y le llamó de Juzá. Dios está diciendo, mira, aquí está una bendición, yo voy a sanar el pueblo. Moisés, coloca esta serpiente de bronce, y si sabes la historia de Números, o de Éxodo, yo creo, Moisés levanta este serpiente de bronce, y cada persona que mira esta bendición son sanados. Pero llegó de Dios. Dios lo colocó ahí con poder. Dios estaba fluyendo en sus vidas para sanar al pueblo. Pero miramos años después, Israel está quemando incienso, alabando al serpiente, en lugar de recordarse de Dios, en lugar de decir, sabes que Dios nos dio esta bendición. Dios es el enfoque, y Dios está diciendo, mira, ¿qué pasó con mi voluntad? ¿Qué pasó? Que yo soy el enfoque. El problema es, cuando esto pasa en nuestra vida, soltamos una maldición en nuestra vida. Versículo 6 dice, han sembrado mucho, pero han recogido poco. Comen, pero no se sacian. Beben, pero no quedan satisfechos. Se visten, pero no se abrigan. Y el jornalero recibe su jornal en bolsa rota. En otras palabras, nunca es suficiente las cosas que perseguimos. Es un círculo que sigue repitiéndose, y estamos persiguiendo y persiguiendo, buscando el cumplimiento de nuestra vida, pero porque ignoramos la voluntad de Dios, esas cosas nunca encontramos que nuestra vida es satisfecho por lo que hacemos, por donde se queda nuestro enfoque, nuestra vista. Lo que está pasando en nuestra historia es, el pacto con Dios está rompido. Nosotros también tenemos pacto con Dios. Un pacto, piensa en un matrimonio que es un pacto entre un hombre y una mujer. Que cada uno no puede hacer lo que ellos quieren. Hay ciertas cosas que deben de hacer con sus vidas, enfocar sus vidas, sus recursos a cada uno para recibir los mejores rendimientos de sus decisiones. Pero verás, si ignoras tu matrimonio, encuentras rápidamente que las cosas se ponen para el peor.
Cuando quebras este pacto que tú tienes con esa persona, las cosas se vueltan y se convierten en una maldición en sus vidas. Por eso has escuchado que el matrimonio es la cadena, que el matrimonio es un bola con cadena en la vida de uno. Porque estás escuchando de personas que han rompido ese pacto. Y es igual nuestro pacto con Dios. Dios está diciendo, mira, has rompido el pacto. Y porque rompiste el pacto, yo voy a traer una disrupción divina, una maldición de falta en nuestra vida. Moisés habló de esta maldición en Deuteronomio capítulo 28, todo el capítulo. Pero solamente voy a leer 38, 39 y luego 43. Dice, llevarás mucha semilla al campo, pero cosecharás poco, porque la langosta la consumirá. Plantarás viñas y las cuidarás, pero no recogerás uvas ni beberás vino, porque el gusano se las comerá. Versículo 43, el forastero que habite en medio de ti subirá cada vez más alto que tú, pero tú descenderás cada vez más bajo. Él podrá prestarte a ti, pero tú no podrás prestarle a él. Él será la cabeza y tú serás la cola. Sobre ti vendrán todas estas maldiciones. Él está hablando de un principio de la Biblia que estudiamos en la prosperidad del reino cada viernes. Y es el principio de la semilla, que cuando tú siembras, debes de cosechar más de lo que siembras. Pero aquí maldición no permite que esta ley espiritual funcione en tu vida. Cuando alejamos las cosas de Dios, cuando ignoramos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y me pregunto cuántas personas reconocen esto en sus vidas. Cosas normales, pero no funcionan. Sueños, ambiciones, deseos no están funcionando así como esperaste. Familia, relaciones, dinero, diferentes asuntos que deben de funcionar porque dice la Biblia, pero no lo están. Han sembrado mucho, pero han recogido poco. Me pregunto cuántos están invirtiendo en su matrimonio, invirtiendo en sus hijos y no están viendo la cosecha que esperaban. Yo me recuerdo de estar en ese círculo. Yo me recuerdo como joven soltero, persiguiendo deportes, persiguiendo carreras de diferente tipo, yendo a la universidad, involucrado en ciertas relaciones, pero nunca funcionaban. ¿Por qué? Porque no estaban construyendo el templo en mi vida, no estaban edificando lo que Dios quería para mí. Yo no estaba haciendo el llamado que Dios ha puesto en mi corazón. Yo estaba hablando con Pastor Tere. Yo le estaba diciendo, mira, a esta edad yo estaba haciendo mi propia voluntad. No me importaba lo que Dios quería para mí. ¿Y qué pasará? Yo nunca encontré el éxito en los lugares que yo quería. Nunca pudiera encontrar el éxito financiero. Nunca pudiera encontrar esa relación que funcionaba en mi favor. Porque no estaba edificando el templo en mi vida. Dios permite que ciertas maldiciones se levantan divinamente en nuestra vida para que nos perturban, para que nos detienen, para capturar nuestra atención y miramos a Dios y decimos, Dios, ¿cuál es la respuesta? Hay un llamado de Dios para cada uno de nosotros en este lugar, para revisar nuestra vida. En el versión en inglés dice, considera tus caminos. Aquí nuestro versículo dice, reflexionen acerca de sus caminos. 2 veces fue mencionado. Déjame decir, una vez es una sugestión, pero 2 veces quiere decir que Dios está diciendo, esto es muy importante, que lo hacemos. Reflexiona qué son los métodos tuyos que están encontrando derrota en tu vida. 2 veces Dios está diciendo, mira el camino, la dirección de tu vida. Piensa, pasa tiempo figurando cuál es el problema, cuál es el propósito, el último destino que yo estoy persiguiendo.
en dirección de mi vida, en dirección donde mi vida está apuntado, en mis finanzas, en mis recursos, en mi matrimonio, en las diferentes relaciones que estoy conduciendo en la vida. ¿Dónde está el reino de Dios en esos asuntos? El propósito de los cielos. Porque la realidad de esta tarde es que Dios quiere que nosotros lo ponemos primero en nuestra vida. Versículo 9. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Por qué mi casa está en ruinas, mientras que cada uno de ustedes se ocupa de su propia casa? Él quiere que nosotros nos enfocamos en su voluntad aquí en la tierra, que es la iglesia. Claro que sí, cada uno de nosotros tenemos intereses personales, pero debemos de agarrar esos intereses y formarlos alrededor de la voluntad de Dios. Eso debe ser una carga para cada uno de nosotros. Yo, sabes que yo estoy preocupado porque este asunto de mi vida no agrada a Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles opciones tengo? ¿Cuáles oportunidades puedes abrir en mi favor? Hay varias personas que me han dicho, pastor, yo quiero un trabajo que me permite ir a la iglesia. Y eso es bueno porque eso me dice que ellos están buscando la voluntad de Dios. Ellos están orando, Dios, abre puertas en mi favor para que yo pueda edificar tu casa, edificar tu templo. Y cada uno de nosotros debemos de pensar así. Dios, este asunto de mi vida no agrada lo que tú quieres para mi vida. Este asunto acá no permite que yo avance lo que tú quieres. Ayúdame a cambiarlo, dame sabiduría y conocimiento en este asunto. Pero el reto esta noche es que salimos en fe y obtenemos lo que Dios tiene para nosotros. Para que podamos dar, para que podamos entregar, para que podamos poner esfuerzo a la iglesia, al templo de Dios. Versículo 8, suben al monte, traigan madera y reedifiquen el templo. Yo tendré satisfacción en ello y seré honrado, ha dicho el Señor. Mi trabajo como predicador es intentar de revelar el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos capaces de ver grandes cantidades de fruto en nuestra vida. Ageo está diciendo al pueblo de Israel, mira, ustedes son capaces, ustedes son clave para su propia situación, para romper la maldición que sucede en sus vidas con sus propias decisiones. En otras palabras, ustedes son capaces de avanzar, de crecer, de tener Dios en su favor, pero tienen que hacerlo, tienen que tomar decisión. Tienen que subir los montes, levantar la madera y traerlo y edificar el templo. Cada uno de nosotros somos capaces de romper el maldición en nuestra situación. En tus finanzas, empieza a diezmar, empieza a dar, empieza a confiar en Dios y ir y trabajar en fe y saber, sabes que Dios, yo sé que me vas a ayudar. En tu matrimonio sigues sembrando, sigues siendo un hombre o mujer fiel en tu matrimonio y verás que este Dios va a romper el maldición. Hay personas aquí, a veces pienses, ¿qué pasa si yo me dejo a mi esposo? Si yo me dejo a mi esposa, pues déjame decir, si sigues sembrando, sigues trabajando ese matrimonio, vas a ver que Dios va a romper la maldición un día. Edificando el templo, comportándote como cristiano en tus relaciones, en tu ministerio, en la actitud que cargas con los demás, lo que sea. Déjame decir, el maldición no es capaz de mantenerte abajo por siempre. Tienes el poder de clamarle a los cielos, arrepentirte de cualquier cosa que has hecho equivocado, y Dios te va a hacer crecer. La realidad es que Dios quiere prosperarnos. Dios quiere que nosotros florecemos ahí donde estamos.
Él quiere que nosotros disfrutamos de las bendiciones en diferentes áreas de nuestra vida. En nuestros hijos, en nuestro dinero, cosas bonitas, vacaciones, habilidad y privilegio de todo tipo. Él quiere que nosotros crecemos, pero a la misma vez, Él quiere que nosotros no nos olvidamos de su hogar, que no nos olvidamos del propósito que Él quiere para nosotros. Entonces quiero hablar últimamente del Dios de la bendición, porque los ojos de Dios están viendo nuestra obediencia y Él está feliz cuando nosotros estamos en su favor. Él está a nuestro favor cuando nosotros obedecemos a Él. Él abre puertas de oportunidad que no existían antes. Mira lo que dice versículo 13 hasta 14. Entonces Ageo, mensajero del Señor, habló al pueblo con el mensaje del Señor diciendo: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y ellos acudieron y emprendieron la obra de la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Él trae una fuerza sobrenatural a nuestra vida. Piensa lo que dice 2 Crónicas 16:9. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para con Él. En otras palabras, cuando tú haces la voluntad de Él, Él sigue dando fuerza para que puedas seguir buscando la bendición en tu propia vida. Pastor Stevens dice un testimonio que unos hombres le estaban dando este cumplimiento. Y él dijo, ¿sabes qué? A él le dijo al pastor Stevens, ¿sabes qué, pastor? Si fuiste pecador, debería ser un líder de una empresa grande. Pero el pastor Stevens dijo, no, eso es equivocado. Yo estoy en el lugar donde estoy porque Dios me ha dado la fuerza. Porque Dios me ha guiado, porque yo estoy obediente a Dios. Él me ha bendecido. Y él dice, si yo estaba en el mundo, yo debería ser un indigente, un drogadicto, una persona que no era nada en el mundo. Pero porque Dios mira a las personas con corazón íntegro, Él les da fortaleza. Terceramente, nos trae multiplicación sobrenatural en nuestra vida. No estoy hablando simplemente de las finanzas, pero estoy hablando de las semillas de fe que estamos sembrando en nuestra familia, las semillas de fe que buscamos oportunidad, donde siembran, cosechan poco. Déjame decir, el contrario es verdad. Cuando nosotros edificamos el templo de Dios, esas semillas brotan más de lo que esperamos. Y luego últimamente hay un gran sentimiento de propósito para nuestra vida, donde comen y no están llenos, donde beben y no están saciados. Déjame decir, ahora cuando servimos al Señor y formamos nuestra vida a su propósito, siempre vamos a encontrar que hay suficiente. Siempre vamos a encontrar qué razón por qué Dios nos formó. Encontramos gozo y valor en la vida verdadera. Siempre vas a encontrar cumplimiento en tu corazón, porque eso es lo que Dios produce a través de sus servidores que hacen su voluntad. No importa cuánto persigue su propia voluntad en el mundo, siempre el Dios y su propósito va a ser más de lo que cualquier cosa que encuentres en el mundo. Sus propósitos, sus planes, incluso si no involucra riquezas, va a ser suficiente para tu vida. Este es el carácter de Dios para hoy, para nosotros hoy. Ageo capítulo 2, versículo 19 dice, ¿todavía hay semilla en el granero? Si bien ni la vid, ni la higuera, ni el granado
ni el árbol de olivo han producido todavía, desde este día les daré bendición. Ese es el carácter de Dios para nosotros. Él nos quiere bendecir. Él nos quiere dar un matrimonio fructífero. Él nos quiere dar un ministerio que produce bastante discípulos y cristianos fuertes en la fe. Él nos quiere dar recursos y diferentes cosas buenas y bendición para nosotros. Pero tenemos que recordarnos del templo. Tenemos que recordarnos de la iglesia. Involucrar nuestra vida. Dar, esforzarnos para que Dios pueda ser edificado. Yo cierro con esta historia. El pastor D.L. Moody, contaba la historia de una dependienta de Chicago. Un día no pudo haber comprado nada por $1. Al día siguiente podía comprar $1,000 de lo que quisiera. ¿Qué marcó la diferencia? Primeramente se casó con un marido rico. Ella lo había aceptado y por supuesto todo lo que él tenía ahora también la suya. Todo lo que Cristo tiene se convierte a nuestro cuando lo recibimos. Déjame decir, cuando nosotros perseguimos a Dios y su voluntad para nuestra vida, así como un esposo toma una esposa, aceptamos su voluntad, aceptamos su apellido, podemos decir, es ahí cuando Él empieza a bendecir nuestra vida. Es así como encontramos el enfoque correcto y nos despertamos y decimos, ¿sabes qué? Eso es lo que yo necesitaba toda la vida. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros esta tarde. Es todo lo que yo tengo. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar los ojos. Antes que hablo con la iglesia, siempre quiero dar oportunidad para el pecador. El pecado, así como nuestra escritura, trae maldición sobre nuestra vida. Y si quieres liberación de estas maldiciones que están operando en tu vida, que están rompiendo diferentes cosas, que no permite que la bendición avance, déjame decir, Jesucristo es el único que puede romper esto. Cuando nosotros buscamos a Jesús, nos arrepentimos de nuestro pecado, déjame decir, el sangre que Jesús derramó en el cruz de Calvario es suficiente para romper el maldición del pecado en nuestra vida. Estás aquí, dices, pastor, sabes que yo tengo pecado. Yo estoy equivocado con Dios. Yo estoy edificando mi vida mundana, mi hogar mundana, podemos decir. Y veo maldición. Quiero cambiar. Quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Quiero que Él quita el maldición de pecado en mi vida. Yo quiero que hagas algo en este lugar. Nadie está mirando. Levanta tu mano rápidamente. Dice, pastor, yo quiero arrepentirme de mis pecados. Quizás que estás alejado, apartado de las cosas de Dios, buscando el pecado. Déjame decir, todavía hay misericordia para usted. Todavía hay oportunidad para salvarte esta tarde. Puedes rendir tu vida a Jesucristo y Él te va a salvar. Levanta tu mano en este lugar una vez más. Cristiano, ¿dónde queda tu enfoque? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué estás haciendo o qué es lo que quieres hacer con los recursos que tú tienes, la familia que tú tienes, amistades, carrera? ¿Estás edificando el templo de Dios? ¿Estás avanzando en la voluntad de Dios?
o simplemente cosechando el bendición. Hay personas que dicen, yo estoy listo para una bendición, pero una bendición simplemente para edificar su propia vida y no la voluntad de Dios. Tienes que reflexionar sobre tus caminos, mirar tus decisiones, hacer correcciones, y verás que Dios empieza a bendecirte más. A veces pensamos, ¿sabes qué? Yo estoy ya suficientemente bendecido. Pues déjame decir, hay mucho más que Dios tiene para nosotros. Nunca hemos llegado al final. Siempre hay más cosas donde podemos entregarnos más a Dios, edificar el templo más, edificar lo que Dios quiere para nuestra vida más. Pero tenemos que reflexionar, tenemos que tomar decisiones, tenemos que hacer decisiones en la dirección correcta. Vamos a ponernos de pie, vamos a venir a sus altares, vamos a hablar con Dios sobre cualquier asunto de la vida. Puede ser nuestro matrimonio, puede ser nuestra familia, puede ser las carreras que perseguimos, puede ser las cosas que hacemos con el tiempo que tenemos, los recursos, mucho o poco que tenemos. Pero la pregunta que tenemos que hacer, ¿qué es lo que estoy haciendo con los recursos o las cosas que Dios me ha dado? Las bendiciones que Dios me ha dado. ¿Quiere que Dios hacer ciertas cosas para agarrar tu atención? O quizás que simplemente este sermón es suficiente. Esas palabras sencillas, suficiente para llamar a nuestra atención. No tenemos que esperar en maldición. No tenemos que esperar hasta que Dios nos enfrenta y nos detiene para agarrar nuestra atención, para obtener nuestra atención. Simplemente tenemos que responder a cada altar, a cada llamado al altar, y hablar con Dios sobre cualquier asunto de la vida. Entonces